Qué sorprendente, sí, Cristo Mesías. Buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de la Alianza y estamos esta noche en los especiales de matrimonios compartiendo nuestra serie La fe en los tiempos del virus. Ahora entramos al cuarto tema de nuestra serie. Vamos a hablar de la fe en medio de la necesidad. Una de las cosas que más ha afectado la pandemia del coronavirus 19 es el área económica. Las pequeñas empresas han tenido que cerrar y muchas de las grandes empresas han cesado a sus trabajadores. Los comercios han perdido su flujo de clientes y muchas personas se han quedado sin empleo y sin sustento para sus hogares. ¿Cómo seguir creyendo y confiando cuando vemos esta situación? ¿Cómo seguir confiando en Dios si no estoy seguro que voy a tener trabajo el próximo mes o la próxima semana? ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando paso necesidad económica? Bien, justamente ese es el tema que queremos conversar esta noche y vamos a ver cómo es posible tener fe en medio de la necesidad económica. ¿Qué tal si nos acompañas, nos ayudas dirigiéndonos en oración, Charito? Así es, oramos. Gracias, Señor, queremos darte esta noche por este tiempo que nos permites de tener juntos, Señor, de seguir aprendiendo mucho más acerca de la importancia de la fe para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este espacio. Te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a nuestro primer aspecto. Dios en medio de la necesidad. Dios obrando en medio de la necesidad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos la historia de un profeta de Israel, Elías, y una viuda que van a tener que aprender en circunstancias muy difíciles a confiar en Dios en un tiempo de necesidad y escasez material. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes 17, versículo 1, y dice el texto: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galat, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. En nuestra historia es el mismo Dios, fíjate bien, quien pone a todo un pueblo en sequía y necesidad, para que las personas sean más sensibles a Dios y a todo lo relacionado con Él. Esta es la primera vez que nos encontramos con Elías. Es cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey Acab y a su esposa Jezabel, una princesa fenicia, quien gobernó el reino del norte. Ella era una ferviente seguidora de Baal y establecieron su adoración por todo el reino del norte, o Israel. Era Baal un dios falso que adoraban comúnmente los cananeos. Y Elías profetiza una sequía de parte de Dios, que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. En cada caso es necesario que examinemos con mucho cuidado nuestros corazones y las circunstancias para reconocer qué propósito tiene nuestra necesidad y escasez económica, de tal forma que podamos aprender lo que Dios desea enseñarnos con esta situación. No es fácil entender por qué sucede cada aprieto financiero. ¿Por qué tenemos que pasar una crisis económica o una necesidad material?
De lo que sí sabemos y podemos estar seguros es que Dios no es ajeno a nosotros cuando sucede todo esto. El pueblo se encontraba en una crisis espiritual. La forma en que Dios trata con ellos es por medio de una gran sequía. Imagínense lo difícil que sería la vida con una sociedad agrícola y pecuaria pase por la falta de lluvia. No solo los cultivos se van secando, sino los animales se van muriendo de sed e inanición. Esta es la realidad que vivía Elías en ese tiempo por la mano de Dios. Hoy en día los tiempos son un tanto diferentes para nosotros. Ya no dependemos de la lluvia como en esa época, pero Dios sigue hablando a los hombres por medio de su necesidad material. La crisis del COVID-19 está dejando un daño tremendo en la economía de los países y nosotros no estamos al margen de ello. Estoy seguro de que muchos de nosotros estamos reconociendo que los siguientes meses o tal vez años van a ser difíciles y no serán igual. Muchos han perdido su trabajo, sus empresas han quebrado y en lo económico se presenta un panorama muy difícil. Tal vez Dios nos está hablando de esta manera y está creando una incomodidad en nuestras vidas para que descubramos lo que Jesús dijo. No solo de pan vivirá el hombre. La historia de Elías continúa en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 2, 3 y 4. Y mira lo que dice el texto, voy a leerlo. Dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer. Los primeros versículos de Primera de Reyes 17 nos introducen a un personaje muy especial. Hoy algunos lo llamarían una persona extraña. La sequía anunciada por Elías en el versículo anterior era una gran amenaza para el reino Acab. Por lo tanto, su vida corría peligro y Dios le envió al arroyo de Querit para cuidarlo. Dios manda al profeta a salir de la ciudad donde se tiene y ir a otra ciudad donde se tiene que ocultar. Y le ofrece sustento, incluso cuidado, de forma sobrenatural. Dios se le presenta como el sustentador de su vida, quien habría de cuidarlo y sostenerlo durante ese tiempo de exilio. No se nos dice específicamente qué clase de comida los cuervos le traían ni de dónde procedía. Algunos escritores o comentaristas han sugerido que los hurtaba de la cocina del rey Acab, que sin duda tendría la mejor calidad disponible del país. Dentro de todo, Elías estaba pasándolo bastante bien. A cierta hora por la mañana le llegaban los cuervos y a cierta hora por la tarde regresaban trayéndole la comida. Tenía tanta puntualidad que parecía esos aviones que llegan y salen todos los días a la misma hora. Cuando la sequía llega a la zona norte de Palestina, donde estaba Elías, Dios redirige al profeta y lo envía a un poblado muy sencillo, donde una viuda tendría que darle de comer. Mira los versículos 7, 8 y 9 del capítulo 17. Citan así, dice, algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país, la sequía. Entonces la palabra del Señor vino a él, estamos hablando del profeta, con este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Hoy vemos algo importante en estos textos. Ustedes pueden mirar cómo Dios manda extraordinario profeta a posar junto a un arroyo. Y entendemos que un arroyo es muy diferente que un río. Todos
Hubiéramos preferido ser llevados por Dios junto a un río que no se acaba, ¿no?, que junto a un arroyo que se seca fácilmente. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que desea enseñarnos a no descansar en esas bendiciones pasadas o las de hoy, sino en descansar en la persona de Dios? Dios condujo a Elías un paso a la vez. Él no le dijo que fuera al arroyo de Kerit, sino hasta que él hubo entregado el mensaje a Acab. Bueno, es de esa manera que no le dijo que fuera, ¿no?, a Sarepta, sino hasta que el arroyo de Kerit se sacara. Y Dios condujo a Elí por fe, un paso a la vez, y Elías siguió en fe. El Señor le está enseñando a Elías a depender de él, de su cuidado y provisión en los tiempos más difíciles, en las formas más inesperadas y con las personas más débiles y sencillas. Ahora Elías tiene que aprender a confiar en el Señor de una forma muy particular, como su proveedor y su sustentador. Seguro que tú estás pensando, pero Elías era un profeta, tiene que confiar en Dios. Pero yo no lo soy, no estoy obligado a tener esa confianza. Fíjate que en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago, hermano de Jesús, cita en el capítulo 5 y dice que Elías era un hombre común y corriente. Incluso menciona que era sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Por esta razón, también tenemos que aprender a reconocer a Dios como el sustentador y el proveedor de nuestras vidas y familias, sobre todo en los tiempos cuando hay mayor escasez y necesidad. Quisiera contarles una historia de nosotros. En el año 91 salimos de Lima con nuestros 4 años de casados y como familia, 2-3 juntos y mis 6 meses de embarazo, para ser parte del proyecto misionero en la zona sur del Perú. Empacamos nuestras cosas y emprendimos el viaje. Fueron años de aprendizaje, preparación y acrecentar y afianzar nuestra fe. Pero también fueron tiempos de ver la mano de Dios de cuidado, amor, protección y provisión. Pudimos ver cómo Dios multiplicaba panes, cómo Él enviaba cuervos y tocaba corazones de personas, hermanos, de los cuales muchos conocimos, pero otros no. Provisión en el momento de más necesidad y darnos familia que sin ser familia cuidaron de nosotros. Fueron tiempos increíbles, pero hoy en día tendríamos que nosotros hacernos la pregunta: ¿por qué deja Dios que se sequen los arroyos de nuestra vida? ¿Por qué Dios manda sequías? ¿Por qué Dios hace que se acabe el trabajo o el dinero? Tal vez tiene algo que decirnos. Creo que el Señor es el proveedor o sustentador de mis necesidades, o soy yo el que lo hago con mis fuerzas. ¿Confío en el cuidado de Dios cuando hay necesidad en mi vida? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta en nuestros corazones? Bien, como segundo aspecto, vamos a ver la fe cuando hay necesidad. Elías, por orden de Jehová, se fue al arroyo de Kerit y a causa de la sequía tuvo que esconderse. Pero este arroyo se secó y Dios le llevó a otro lugar, a Sarepta de Sidón. Mira 1 Reyes 17, versículos 10, 11 y 12. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua de beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro.
Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Esta escena sucede en una pequeña ciudad llamada Sarepta y estaba sobre la costa del Mediterráneo, entre Tiro y Sidón, en lo que ahora es el Líbano, y en aquel entonces se llamaba Fenicia, y estaba situada fuera de los límites de Israel. Y Sarepta era una ciudad conocida, pero no por su importancia económica. A esa ciudad, que no tenía nada de agradable, Dios envió a su siervo. La historia toma otro rumbo y se enfoca en una pobre y muy frágil viuda, a quien Dios le encarga que cuide y que alimente al profeta. Las viudas en la sociedad oriental de Palestina eran las personas más desamparadas y débiles de su tiempo. Uno de los estratos más bajos de la sociedad, ya que era una sociedad machista y las mujeres dependían de la producción y el cuidado de los hombres. Dios rompe los esquemas de ese tiempo y pone a un joven profeta bajo el cuidado de una frágil y débil viuda que no tenía manera ni forma de conseguir los recursos para esta tarea. Esta viuda solo esperaba la muerte. Parecería que la viuda estaba resignada a morir de hambre. Es llamativo que estando en estas circunstancias tan apremiantes, no se queje de Dios por su situación. Por el contrario, la viuda decide confiar en Dios y en lo que Dios le estaba pidiendo y decide aceptar el trabajo de alimentar al profeta el tiempo que ella pueda y con lo que tenga para vivir. ¿Sabes? La fe genuina se manifiesta en momentos y situaciones como estos. Cuando las cosas son imposibles, cuando parece que no se pueden hacer. No son palabras y canciones que se evocan en el templo los domingos. La fe exige una respuesta de obediencia y de acción. La viuda no sabía de teología, incluso no era del pueblo elegido, pero acepta confiar en Dios y en la palabra del profeta. Esta es una lección que necesitamos aprender una y otra vez. Nos resulta fácil confiar en Dios cuando todo está bien, cuando hay prosperidad y comodidad. Es más difícil seguir creyendo en Dios cuando no hay trabajo, cuando estamos en pérdida y hemos llegado a creer que porque somos cristianos, todo nos debe de salir bien, que no vamos a tener ningún tipo de necesidad ni dolor. Sabes, nuestra fe no depende de nuestra posición social o de nuestra comodidad económica. Nuestra fe no debe depender si yo tengo plata en el bolsillo o no. Debe estar encima de lo que podemos disfrutar, comprar o tener. Debemos aprender a confiar en Dios y obedecerle en todo momento, cuando hay escasez y abundancia, en toda circunstancia en nuestra vida. La respuesta que Dios le da a esta viuda por su fe obediente se manifiesta en las palabras del profeta en los siguientes versículos 13 y 14, Primera de Reyes 17. Le dice: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella, la viuda, decidió creerle al Dios de Elías, y con lo poquito de harina y aceite que tenía, preparó comida para el profeta de Dios, como éste se lo había indicado por mandato de Jehová. Y ella simplemente decidió creer. Dios anima y fortalece
pone esperanza en el corazón de la viuda. Le da palabras de ánimo, de valor y de aliento por medio del profeta. Y le confirma la provisión y el cuidado que venían de parte de Dios. ¿Sabes? La fe no aparece de forma automática en nuestras vidas. No es un acto de magia que llega y te envuelve y te toma. Necesitamos buscarla con mucho anhelo, justamente en la palabra de Dios. Necesitamos tener el deseo de crecer en la fe por medio de conocer lo que Él quiere para nuestras vidas, estudiando y conociendo la Biblia. La fe crece y se alimenta por medio de la palabra de Dios. El escuchar la voz de Dios es la manera en que nuestra fe encuentra fortaleza. Es por eso que es necesario que cada uno de nosotros conozcamos su palabra, la podamos leer y aplicar a nuestra propia necesidad. La pregunta que te hago en esta noche, en este tiempo de pandemia, ¿has aprovechado para leer la Biblia? ¿O solo estás escuchando mensajes en YouTube, en el Facebook, que pueden ser muy buenos y de muy grandes predicadores, pero que no son la palabra de Dios para tu vida en ese momento? Sabes, Dios te quiere hablar a ti de forma personal a través de su palabra. En tu tiempo a solas con Dios, quiere hablarte a tu corazón, pero por eso tienes que abrir tu Biblia y tienes que leerla, tienes que buscar a Dios. Por último, vamos a hablar de la fe y la obediencia. Existe una relación directa entre la fe y la obediencia. Como mencionamos, la fe es más que un conjunto de normas religiosas que hemos aprendido. Tampoco es un compendio de teología que se enseña en las congregaciones o en las iglesias. La fe tiene que ver con convicciones personales, con principios espirituales que aprendemos y aplicamos en nuestra vida y en nuestro camino espiritual. La fe no es para la iglesia solamente, es para la vida diaria, para obedecerla en mi hogar, con mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, ¿no? La fe se va a expresar finalmente en la obediencia a lo que yo creo o confío. Esto es lo que sucede con Elías y con la viuda. Cada uno de ellos aprendió a confiar en Dios en su vida diaria y obedecer por fe en quien creía. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Dice que ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, el profeta. De modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Fíjate la figura. Elías obedece a Dios y se va a Sarepta, donde encuentra a esta mujer, viuda. Y la viuda obedece a Dios y también al profeta, que le pide comida. Le hizo alimento a Elías y el Señor bendice esta obediencia. La harina de la tinaja, que estaba a punto de agotarse, no se agota. El aceite que usaba para preparar esa harina tampoco se acaba. Finalmente nos encontramos con la última parte de nuestra historia. Lo que podemos ver es como el sello final de Dios en una fe que obedece. La verdad es que al final Dios es quien alimenta al profeta y va a alimentar a la viuda y a su hijo. Dios se transforma en el proveedor y el sustentador de aquellos que creen en Él. Mira lo que dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes, ahora en el versículo siguiente, en el 16. Dice que, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. La sequía, desde su comienzo hasta su final, duró 3 años y 6 meses. En casi todo ese tiempo, la viuda, su hijo y el profeta fueron sostenidos por un poquito de harina y aceite que le quedaba, y fueron sostenidos
de parte de Dios. No fueron sostenidos en abundancia, sino con lo justo, con aquello que ellos necesitaban. ¿Sabes? La fe sí funciona, porque nos lleva a la obediencia. Y la obediencia funciona y nos acerca a Dios. Dios, por su parte, estaba haciendo el milagro. Estaba dando el cuidado y la provisión que no faltaron en los momentos más difíciles de la sequía. Recuerda que Dios siempre se alegra en una fe que aprende a confiar en Él. De una fe que no se queda solo en palabras o ritos, sino que se manifiesta en actitudes de obediencia continuas en la vida personal de cada uno. ¿Por qué no miramos nuestras vidas? ¿Cómo es nuestra fe en Dios hoy en día? Estamos en crisis. ¿Confiamos en su palabra lo suficiente para obedecer lo que Él nos manda, como lo hizo Elías y la viuda? ¿O cuestionamos a Dios porque no confiamos en Él? Recuerda, Dios siempre cuida de nosotros. Incluso en los tiempos de sequedad y de necesidad, Él cuida de ti. Gastón, ya llegamos al final y nos piden unas preguntas para poder compartir con nuestros matrimonios, con nuestro esposo, con nuestra esposa o juntos, ¿no? En nuestros grupos. Bien, sí. La primera pregunta. ¿Por qué Dios permite que pasemos los tiempos de necesidad en nuestras vidas? ¿Hay algo más que puedo aprender? ¿Hay algo que Dios quiere enseñarme? ¿Por qué permite que pasemos tiempos de necesidad económica en nuestras vidas? Segunda pregunta, ¿cómo se afecta nuestra confianza en Dios cuando vivimos en tiempos de necesidad? Voy a repetirla. ¿Cómo se afecta nuestra confianza en Dios cuando vivimos en tiempos de necesidad? Tercera pregunta, ¿reconoces en qué áreas te resulta difícil obedecer a Dios en tu vida? ¿Por qué? ¿Reconoces en qué áreas te resulta difícil obedecer a Dios en tu vida? ¿Por qué? Finalmente, cuarta y última pregunta. ¿Puedes ver cómo Dios está cuidando de ti y de los tuyos en este tiempo de crisis? ¿Puedes reconocer, ver cómo Dios está cuidándote a ti y a tu familia, a los tuyos en este tiempo de crisis? ¿Por qué no lo comparten en el grupo con tus demás amigos? Bien, estamos al final. Compartan esto que hemos aprendido con otros matrimonios o miembros de su familia para que le puedan sacar todo el provecho máximo. La próxima semana continuaremos con nuestra serie La fe en los tiempos del virus y tendremos un invitado especial para justamente cerrar esta serie. Así es. Si no participas, como siempre les decimos, a un grupo pequeño de matrimonios, queremos animarte a escribirnos, ¿no? Y lo puedes hacer a través del Facebook de matrimonios o de la iglesia, que gustosos estamos para servirles. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por este hermoso testimonio del profeta y de la viuda. Y permítenos aprender a seguir confiando en ti en medio de la crisis económica, en medio de la necesidad económica. Bendice a mis amigos y hermanos que están viendo estos videos. Permite que podamos utilizarlos para crecer en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Te damos la gloria y agradecemos por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo.